Papá, ¿puedo compartir mi plato con ella?, suplica la hija del millonario señalando a la niña hambrienta que está fuera. Él duda, sin imaginar el oscuro pasado que acompaña a esa niña. La invitación a entrar desencadena secretos y giros inesperados que nadie podía prever, y lo que parecía un simple gesto de bondad se convierte en el comienzo de un cambio irreversible para todos. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. El aroma de los chiles rellenos y el mole poblano inundaba el aire del restaurante El Rincón de Puebla, uno de los más exclusivos de la colonia Roma en Ciudad de México. Los camareros se deslizaban entre las mesas con bandejas repletas de manjares, mientras la música de un cuarteto de cuerdas acompañaba las conversaciones de la selecta clientela. Afuera, pegada al enorme ventanal que daba a la calle, una pequeña figura observaba con ojos hambrientos. Lupita, una niña de apenas 8 años, llevaba 3 días comiendo únicamente las sobras que encontraba en los contenedores traseros de los restaurantes. Su vestido, que alguna vez fue azul, ahora mostraba un color indefinido bajo capas de polvo. Sus zapatos, varios números más grandes, los había encontrado abandonados junto a un basurero. Desde que su abuelita Consuelo se había ido para siempre, Lupita vagaba por las calles de la capital, durmiendo en portales y sobreviviendo como podía. Dentro del restaurante, en una mesa junto al ventanal, el arquitecto Mateo Velázquez revisaba mensajes en su teléfono mientras su hija Sofía, de 9 años, picoteaba sin entusiasmo un plato de enchiladas suizas. El hombre, de 40 años, vestía un traje impecable que contrastaba con su mirada apagada. Desde que su esposa Dolores había partido 3 años atrás tras una larga enfermedad, Mateo se había refugiado en su trabajo, delegando el cuidado de Sofía a niñeras y empleadas domésticas. «Papá, esa niña nos está mirando», dijo Sofía señalando discretamente hacia el ventanal. Mateo, sin apartar la vista de su teléfono, murmuró: «No señales, Sofía, no es educado». «Pero parece que tiene hambre», insistió la niña, observando cómo Lupita seguía con la mirada cada bocado que llevaba a su boca. Mateo finalmente levantó la vista y vio a la pequeña figura en el exterior. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Lupita, quien rápidamente bajó la mirada, temerosa de ser ahuyentada como tantas veces le había sucedido. «Papá, podemos invitarla a comer con nosotros, ¿verdad? Mira cómo me mira, tiene hambre», dijo Sofía con determinación. «Sofía, no podemos invitar a cualquier persona de la calle. Además, el restaurante no lo permitiría». «Pero es una niña como yo», protestó Sofía, dejando su tenedor sobre el plato. «¿No siempre me dices que debo compartir? Pues quiero compartir mi comida con ella». Mateo suspiró. Desde la partida de Dolores, Sofía se había vuelto más sensible y obstinada, cualidades que le recordaban dolorosamente a su esposa. Miró nuevamente hacia la ventana. La niña seguía allí, con sus grandes ojos oscuros fijos en el plato de comida, su pequeño cuerpo temblando ligeramente en la fresca tarde de octubre. «Está bien», cedió finalmente. «Veré qué puedo hacer». Mateo llamó a la mesera, una mujer de mediana edad llamada Josefina, y le explicó la situación. La mujer miró hacia la ventana con expresión compasiva. «Don Mateo, normalmente no podríamos permitirlo, pero déjeme hablar con el señor Ramírez, el gerente». Minutos después, Josefina regresó acompañada de un hombre de bigote tupido que, tras escuchar a Mateo y ver la determinación en los ojos de Sofía, asintió con resignación. «Por esta vez haremos una excepción, arquitecto Velázquez. Su generosidad honra a nuestro establecimiento». Josefina salió a la calle y regresó con Lupita, quien entraba con pasos vacilantes, asombrada por el lujo del lugar. Sus ojos recorrían los candelabros, los manteles de lino blanco, la vajilla reluciente. Se detuvo junto a la mesa sin atreverse a hablar, apretando entre sus dedos el borde deshilachado de su vestido. «Siéntate», le dijo Sofía con una sonrisa, palmeando la silla a su lado. «Me llamo Sofía. ¿Cómo te llamas tú?» «Guadalupe», respondió la niña con voz apenas audible. «Pero mi abuelita me decía Lupita». «¿Quieres enchiladas?», preguntó Sofía, empujando su plato hacia ella. «También podemos pedir más». Lupita miró a Mateo como pidiendo permiso. Él asintió levemente,
y eso bastó para que la niña se sentara y comenzara a comer con avidez, aunque intentando mantener los modales que su abuela le había enseñado. «Despacio, nadie te va a quitar la comida», dijo Mateo con suavidad, sorprendido por la urgencia con que la pequeña devoraba cada bocado. Entre bocados, Lupita comenzó a hablar. Les contó que su abuelita Consuelo había sido su única familia desde que tenía memoria. Habían vivido en un pequeño cuarto en Tepito, donde la anciana lavaba ropa ajena para mantenerlas. Cuando su abuela enfermó, gastaron todos sus ahorros en medicinas, pero nada había funcionado. Tras su partida, la casera las había echado por no poder pagar la renta. «¿Y dónde vives ahora?», preguntó Sofía con inocencia. Lupita bajó la mirada hacia su plato, ahora casi vacío. «En ningún lado», respondió. «Duermo donde puedo, a veces en el parque cuando no llueve, o en los portales». Mateo sintió una punzada en el pecho. Había pasado las últimas semanas preocupado por un proyecto de remodelación en Polanco que podría duplicar sus ingresos, mientras esta niña luchaba simplemente por sobrevivir cada día. «¿No tienes más familia? ¿Tíos, primos?», preguntó, esperando que hubiera alguien a quien pudieran contactar. Lupita negó con la cabeza. «Solo éramos mi abuelita y yo». Sofía miró a su padre con ojos suplicantes. No hizo falta que dijera nada. Mateo comprendió perfectamente lo que su hija le pedía. «Lupita», dijo finalmente, «¿te gustaría venir a nuestra casa esta noche? Tenemos una habitación de huéspedes donde podrías dormir». Los ojos de la niña se abrieron con sorpresa y desconfianza. La calle le había enseñado a ser cautelosa con los extraños, incluso con aquellos que parecían amables. «No tengas miedo», intervino Sofía tomando la mano de Lupita. «Tenemos una casa grande y bonita. Podrías tomar un baño caliente y te prestaré mi pijama de ositos. Tengo muchos juguetes también». Lupita miró alternativamente a Sofía y a Mateo. Había algo en la sinceridad de la niña y en la mirada del hombre que le inspiraba confianza. Además, la perspectiva de un baño caliente y una cama de verdad era demasiado tentadora. «¿De verdad puedo ir?», preguntó con voz temblorosa. «De verdad», confirmó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por la decisión que acababa de tomar. Mientras terminaban la cena, Mateo observaba a las dos niñas. Sofía hablaba animadamente, contándole a Lupita sobre su escuela, sus mascotas, un canario llamado Paco y una tortuga llamada Doña Lenta, y sobre los juegos que podrían compartir. Lupita escuchaba con atención, asintiendo tímidamente, sus ojos iluminándose gradualmente con cada palabra de Sofía. Al salir del restaurante, Mateo tomó de la mano a ambas niñas. El chofer, don Javier, esperaba junto al auto negro. Al ver a la pequeña desconocida, levantó una ceja interrogante, pero la mirada de Mateo bastó para que abriera la puerta trasera sin hacer preguntas. Durante el trayecto hacia Coyoacán, donde se encontraba la residencia de los Velázquez, Lupita observaba maravillada las luces de la ciudad a través de la ventanilla. Nunca había estado en un automóvil tan lujoso, con asientos de cuero y aire acondicionado. A su lado, Sofía parloteaba incansable, haciendo planes para la noche y el día siguiente. Mateo guardaba silencio, reflexionando sobre la impulsiva decisión que acababa de tomar. Una parte de él, la racional y cauta, le advertía sobre los problemas legales y prácticos que podría acarrear llevar a una niña desconocida a su hogar. La otra parte, quizás aquella que Dolores había amado, le decía que estaba haciendo lo correcto. Cuando el auto se detuvo frente a la casa colonial restaurada en el corazón de Coyoacán, Lupita contuvo el aliento. Jamás había visto una casa tan hermosa, con su fachada color terracota, sus amplios ventanales y el jardín iluminado por faroles. ¿Aquí viven ustedes?, preguntó con asombro. Sí, y ahora tú también, al menos por esta noche, respondió Sofía, tirando de su mano para hacerla entrar. Mientras las niñas cruzaban el umbral, Mateo permaneció unos segundos más en el jardín. Alzó la vista hacia el cielo estrellado de Ciudad de México, una rareza en la contaminada metrópoli, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. «Gracias, Dolores», murmuró al viento, como si su esposa pudiera escucharlo desde algún lugar. «Creo que hoy has guiado nuestros pasos». Luego entró a la casa.
donde Sofía ya arrastraba a Lupita escaleras arriba, prometiéndole el baño más espumoso y cálido que jamás hubiera tenido. El amanecer en Coyoacán trajo consigo el trinar de los pájaros y un aroma a café recién preparado que se colaba por toda la casa. Doña Remedios, el ama de llaves que había trabajado para la familia Velázquez desde antes que naciera Sofía, tarareaba una canción mientras batía la masa para hacer hotcakes. En su rostro surcado por arrugas se dibujaba una expresión de curiosidad mezclada con ternura. La noche anterior, cuando el arquitecto llegó con aquella niña desconocida, no había hecho preguntas. En sus 50 años de vida, había aprendido que el silencio a veces es la mejor respuesta. Arriba, en la habitación de huéspedes, Lupita despertaba lentamente. Por un momento, al abrir los ojos y encontrarse rodeada de paredes color crema y una cómoda cama con sábanas limpias, creyó estar soñando. Durante el último mes, sus despertares habían sido bruscos. El frío de la madrugada, los ruidos de la ciudad o el hambre la arrancaban de un sueño siempre intranquilo. Pero esta vez había dormido profundamente, arrullada por el colchón mullido y la sensación de seguridad. Se incorporó despacio y recorrió la habitación con la mirada. La noche anterior, tras un baño tibio donde Sofía le había ayudado a lavarse el cabello con un champú que olía a fresas, se había puesto un pijama prestado que le quedaba un poco grande. Sofía había insistido en cepillarle el pelo y le había mostrado cada rincón de la casa antes de que el señor Velázquez insistiera en que era hora de dormir. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo pasar?, preguntó la voz de Sofía desde el otro lado. Sí, respondió Lupita, aún no acostumbrada a tener un espacio propio donde otros debían pedir permiso para entrar. Sofía entró como un torbellino, ya vestida con un uniforme escolar azul marino y blanco, su cabello recogido en 2 trenzas perfectas. «Buenos días, ¿dormiste bien? Papá dice que no iré a la escuela hoy para que podamos pasar el día juntas. Tengo tantas cosas que mostrarte, mis muñecas, mis libros, el jardín donde doña Remedios cultiva hierbas para sus remedios. Oh, y tenemos que presentarte a Paco y a doña Lenta». Lupita sonrió tímidamente, abrumada por la energía de Sofía, pero también contagiada por su entusiasmo. «Gracias por dejarme dormir aquí», dijo con voz suave. «Es la cama más cómoda en la que he dormido jamás». Sofía se sentó a su lado en la cama. «No tienes que agradecer. Papá dice que puedes quedarte más tiempo si quieres». Antes de que Lupita pudiera responder, la figura de Mateo apareció en el umbral de la puerta. Vestía un traje gris oscuro y llevaba un maletín en la mano. A pesar de su apariencia formal, su expresión era más cálida que el día anterior. «Buenos días, Lupita. Espero que hayas descansado bien», dijo con una sonrisa amable. «He pensado que podrías quedarte con nosotros unos días mientras vemos cómo podemos ayudarte». Lupita bajó la mirada, súbitamente consciente de su situación. Por un momento, la fantasía de la noche anterior se desvaneció, recordándole que era una intrusa en esta vida de lujos. «No quiero causar molestias», murmuró. «No es ninguna molestia», respondió Mateo, acercándose para sentarse al otro lado de la cama. «De hecho, me harías un favor. Sofía siempre se queja de estar sola y yo, trabajo demasiado. Tener compañía le hará bien». «Sí», exclamó Sofía aplaudiendo, «será como tener una hermana». Mateo miró el reloj y se levantó apresuradamente. «Tengo una reunión importante, pero estaré de vuelta para la comida. Doña Remedios está preparando el desayuno y ya le he explicado la situación. Ella les ayudará con lo que necesiten». Tras despedirse con un beso en la frente de Sofía y un gesto amable hacia Lupita, Mateo salió de la habitación. Segundos después, escucharon el motor de un automóvil alejándose. «Papá trabaja mucho desde que mamá se fue», comentó Sofía con un dejo de tristeza. «Dice que es para darnos una buena vida, pero yo preferiría que estuviera más tiempo en casa». Lupita asintió, comprendiendo perfectamente lo que era extrañar a alguien. «Mi abuelita también trabajaba mucho, lavando ropa para otras personas. A veces llegaba tan cansada que se dormía sin cenar». Sofía tomó la mano de Lupita con inesperada seriedad. «¿La extrañas mucho?» «Cada minuto», respondió Lupita sintiendo un nudo en la garganta. «Ella me contaba historias todas las noches, aunque estuviera cansada.
Decía que las historias son como pequeños faroles que iluminan el camino cuando todo está oscuro. Sofía apretó su mano. Mi mamá me cantaba antes de dormir. Desde que se fue, a veces pongo sus discos y finjo que es ella quien canta. Las dos niñas permanecieron en silencio por un momento, unidas por la pérdida compartida. Luego, como si hubieran llegado a un acuerdo tácito, Sofía tiró de la mano de Lupita. Vamos a desayunar. Los hotcakes de Doña Remedios son los mejores de todo México. Bajaron las escaleras de la mano, Sofía guiando a Lupita por los pasillos de la casa colonial restaurada. En la cocina, amplia y luminosa, Doña Remedios colocaba un plato de hotcakes humeantes en la mesa de madera. «Buenos días, niñas», saludó la mujer con una sonrisa cálida. «¿Quién quiere jarabe de agave y quién prefiere miel?» «Yo quiero jarabe», exclamó Sofía sentándose a la mesa. «A Lupita dale miel, es más dulce, y ella necesita cosas dulces en su vida». Doña Remedios miró a Lupita con ojos evaluadores pero amables. «Estás muy delgada, mijita. Aquí vamos a ponerte fuerte como un roble». Durante el desayuno, Lupita comió con apetito pero sin la desesperación del día anterior. Entre bocados, observaba la dinámica entre Sofía y Doña Remedios, la forma en que se comunicaban con medias palabras y gestos familiares, producto de años de convivencia. Se preguntó si alguna vez podría formar parte de algo así nuevamente. Después del desayuno, Sofía cumplió su promesa de mostrarle toda la casa. Le presentó a Paco, el canario amarillo que trinaba en una jaula dorada junto a la ventana del salón, y a Doña Lenta, la tortuga que se calentaba bajo una lámpara en su terrario. «¿Te gustan los animales?», preguntó Sofía mientras observaban a la tortuga masticar lentamente una hoja de lechuga. «Nunca he tenido mascotas», respondió Lupita, «pero siempre quise un gato. Mi abuelita decía que algún día, cuando tuviéramos una casa más grande, podríamos adoptar uno». Sofía la miró con ojos brillantes. «Podríamos adoptar un gato. Esta casa es grande y a papá no le importaría. Él dice que los animales enseñan responsabilidad». Lupita sonrió con timidez. No se atrevía a imaginar un futuro donde pudiera tener una mascota, una casa, una familia. Era demasiado hermoso y, por tanto, demasiado improbable. La mañana transcurrió entre juegos y descubrimientos. Sofía le mostró su colección de libros, sus muñecas y sus juegos de mesa. Jugaron a las escondidas en el jardín, persiguieron mariposas y se sentaron bajo el aguacate centenario que daba sombra al patio trasero. Doña Remedios las observaba desde la cocina mientras preparaba la comida. Había algo especial en la forma en que las niñas se habían conectado, como si se conocieran de toda la vida. La risa de Sofía, que había escaseado desde la partida de su madre, ahora resonaba con frecuencia, y la pequeña Lupita, aunque todavía cauta, comenzaba a abrirse como una flor al sol. A mediodía, mientras las niñas dibujaban en la sala, el teléfono sonó. Doña Remedios contestó y luego se acercó a las pequeñas con expresión preocupada. «Era el arquitecto», anunció. «Dice que no podrá venir a comer porque la reunión se ha alargado. Llegará para la cena». Sofía hizo un mohín de disgusto. «Siempre dice que vendrá y luego no viene». Doña Remedios suspiró. «El trabajo es el trabajo, niña. Tu papá se esfuerza mucho». «¿Qué hace tu papá?», preguntó Lupita, genuinamente interesada. «Es arquitecto», respondió Sofía, todavía enfurruñada. «Diseña edificios muy grandes y bonitos. Algunos están en revistas. Antes trabajaba en casa muchas veces, pero desde que mamá se fue, prefiere estar en su oficina». Lupita asintió pensativa. «Mi abuelita decía que a veces la gente se esconde en el trabajo cuando tiene el corazón triste». Doña Remedios miró a la niña con renovado interés. Había sabiduría en esas palabras, una sabiduría impropia de sus 8 años. «Tu abuelita era una mujer sabia», comentó, «y ahora, a lavarse las manos. La comida está lista». Durante la comida, Doña Remedios les sirvió sopa de fideos, chiles rellenos y arroz con verduras. Lupita comió con gusto, halagando sinceramente cada platillo. La mujer mayor sonrió, complacida por el apetito y los modales de la niña. «¿Dónde aprendiste a usar los cubiertos tan bien?», preguntó, notando cómo Lupita sostenía correctamente el tenedor y el cuchillo. «Mi abuelita me enseñó»,
respondió Lupita con orgullo. Ella trabajó durante años como empleada doméstica en casas grandes. Decía que los buenos modales no cuestan nada y pueden abrirte muchas puertas. Tu abuelita tenía razón, asintió doña Remedios, sirviéndole más agua. Después de comer, mientras doña Remedios recogía la mesa, Sofía se acercó a Lupita con expresión conspiratoria. «Vamos a mi habitación», susurró. «Quiero mostrarte algo». Una vez arriba, Sofía cerró la puerta de su cuarto y sacó una caja de debajo de la cama. Era una caja de zapatos decorada con purpurina y calcomanías. «Este es mi tesoro secreto», explicó, abriendo la caja con reverencia. «Aquí guardo las cosas más importantes». Dentro había fotografías, pequeñas joyas de fantasía, conchas marinas, piedras de colores y varios dibujos infantiles. Sofía extrajo una fotografía y se la mostró a Lupita. En ella aparecía una mujer hermosa de cabello largo y negro, sonriendo a la cámara mientras sostenía a una Sofía más pequeña en brazos. «Es mi mamá», dijo con voz suave. Se llamaba Dolores, pero todos le decían Lola. Era maestra de música. Lupita tomó la fotografía con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. «Era muy bonita. Te pareces a ella». Sofía sonrió complacida. «Eso dice papá también. ¿Tienes alguna foto de tu abuelita?» Lupita negó con la cabeza, sintiendo una punzada de tristeza. «No. Cuando nos sacaron del cuarto, no pude llevarme nada. Tenía una foto pequeña en un marco de madera, pero se quedó allí». Sofía metió la mano en la caja y extrajo un pequeño marco plateado con una fotografía de ella misma sonriendo. «Toma», dijo, entregándoselo a Lupita. «Puedes quedarte con esto y poner una foto tuya, o tal vez podemos tomarnos una juntas». Lupita tomó el marco conmovida por el gesto. «Gracias, Sofía, lo cuidaré mucho». En ese momento escucharon la puerta principal abrirse y la voz de Mateo llamando a Sofía. «Papá volvió», exclamó Sofía, guardando rápidamente su caja de tesoros. «Vamos». Bajaron corriendo las escaleras. Mateo estaba en el vestíbulo, con aspecto cansado pero sonriente. Al ver a las niñas, su expresión se iluminó. «Mis niñas», exclamó Mateo, agachándose para recibir el abrazo entusiasta de Sofía. Lupita se quedó unos pasos atrás, insegura de cuál debía ser su lugar en ese recibimiento familiar. Mateo levantó la mirada hacia ella y le dedicó una sonrisa cálida. «Hola, Lupita, ¿cómo ha sido tu día?» «Muy bonito, señor Velázquez», respondió ella con timidez. «Su casa es hermosa y Sofía me ha mostrado todo». «Jugamos todo el día, papá», intervino Sofía. «Y Lupita dibuja muy bien. Hicimos muchos dibujos. Tienes que verlos». Mateo se incorporó, dejando su maletín en el suelo. «Me encantaría verlos, pero primero tengo noticias importantes que compartir con ustedes». Las condujo hasta la sala, donde se sentaron en el amplio sofá color crema. Mateo tomó asiento frente a ellas en un sillón individual, inclinándose hacia adelante con expresión seria, pero amable. «He estado pensando mucho en tu situación, Lupita», comenzó. «Esta mañana, entre reuniones, hice algunas llamadas. Contacté con un amigo que trabaja en servicios sociales para preguntarle cuál sería el procedimiento adecuado en un caso como el tuyo». Lupita sintió que su corazón se aceleraba. Había oído historias sobre niños que terminaban en albergues estatales, separados unos de otros, a veces maltratados. Un miedo frío comenzó a extenderse por su cuerpo. Mateo, notando su expresión, se apresuró a añadir: «No te preocupes, no te enviarán a ningún lugar que no quieras ir. Mi amigo me explicó que, dadas las circunstancias, podría solicitar una custodia temporal mientras se investiga si tienes algún familiar que pueda hacerse cargo de ti». «No tengo a nadie», murmuró Lupita, con los ojos fijos en sus manos. «Solo estábamos mi abuelita y yo». «¿Y tu papá y tu mamá?», preguntó Mateo con delicadeza. Lupita negó con la cabeza. «Mi mamá nos dejó cuando yo era muy pequeña. Se fue con un hombre a Estados Unidos. Mi abuelita decía que algún día volvería, pero nunca lo hizo. Y a mi papá nunca lo conocí». Sofía tomó la mano de Lupita y la apretó en señal de apoyo. Mateo respiró hondo, conmovido por la historia de la niña. «Entiendo», dijo finalmente. «En ese caso, si tú estás de acuerdo,
Me gustaría solicitar tu custodia temporal. Eso significa que podrías quedarte legalmente con nosotros mientras se resuelve tu situación de manera permanente. ¿De verdad?, preguntó Lupita, levantando la mirada con un destello de esperanza. ¿Puedo quedarme aquí? Sí, exclamó Sofía, abrazando a Lupita. Seremos como hermanas. Mateo sonrió ante el entusiasmo de su hija. No será un proceso inmediato. Habrá entrevistas, visitas de trabajadores sociales, papeleo, pero mientras tanto, puedes quedarte con nosotros. Mañana mismo empezaremos con los trámites. Lupita no sabía qué decir. Las palabras se atoraban en su garganta, mientras las lágrimas comenzaban a asomar en sus ojos. Desde la partida de su abuela, había vagado por las calles de la ciudad con el miedo constante de no sobrevivir un día más. Y ahora, de repente, tenía la posibilidad de un hogar, de una familia. Gracias, logró articular finalmente. Le prometo que me portaré bien, no daré problemas. Mateo se levantó y se acercó a ella poniendo una mano sobre su hombro. No tienes que prometer nada, Lupita, solo ser una niña, jugar, aprender, crecer. Doña Remedios apareció en el umbral de la puerta secándose las manos en su delantal. La cena estará lista en media hora, señor. He preparado chiles en nogada, ya que hoy es un día especial. Perfecto, Remedios, asintió Mateo. Creo que todos tenemos apetito, ¿verdad, niñas? Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Sofía contaba entusiasmada los planes que tenía para mostrarle a Lupita la colonia, llevarla al parque, presentarle a sus amigas. Mateo escuchaba con atención, interviniendo ocasionalmente para hacer preguntas a Lupita sobre sus gustos, sus intereses, su educación. ¿Ibas a la escuela antes?, preguntó mientras servía agua en los vasos. Sí, señor, respondió Lupita. Iba a la primaria pública cerca de Tepito. Me gustaba mucho, sobre todo las clases de español y dibujo, pero cuando mi abuelita enfermó, faltaba mucho para cuidarla. ¿En qué grado estabas?, continuó Mateo. Tercero. Siempre tenía buenas calificaciones, añadió con un dejo de orgullo. Mi abuelita decía que el estudio era mi boleto para una vida mejor. Mateo asintió pensativo. Tu abuelita era una mujer sabia. Mañana mismo llamaré a la escuela de Sofía para ver si pueden aceptarte como alumna. Es una escuela privada, pero tengo buenos contactos con la directora. Sí, exclamó Sofía. Estaremos en el mismo colegio. Yo voy en cuarto, pero podríamos vernos en los recreos. Lupita sonrió, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. No tengo útiles escolares ni uniforme. No te preocupes por eso, la tranquilizó Mateo. Nos encargaremos de todo lo necesario. Después de la cena, mientras doña Remedios recogía la mesa, Mateo llevó a las niñas al estudio. Era una habitación amplia, con estanterías llenas de libros y planos, un escritorio de madera oscura y una mesa de dibujo junto a la ventana. En las paredes colgaban diplomas, reconocimientos y fotografías de edificios imponentes. Este es mi espacio de trabajo cuando estoy en casa, explicó invitándolas a entrar. Quería mostrarles algo especial. Se dirigió hacia un archivador en la esquina de la habitación y extrajo una carpeta. De ella sacó varias fotografías y las extendió sobre el escritorio. Eran imágenes de un edificio de oficinas moderno, con fachada de cristal y acero. Este es el último proyecto que completé, dijo con cierto orgullo. Un edificio corporativo en Santa Fe. Lupita se acercó, observando con atención las fotografías. Es muy bonito, comentó con sinceridad. Lo que quería mostrarles está aquí, continuó Mateo sacando una lista de nombres de la carpeta. El personal de limpieza que trabajó en el edificio durante la construcción y después de la inauguración. Recorrió la lista con el dedo hasta detenerse en un nombre. Consuelo Ramírez. Lupita contuvo la respiración. Mi abuelita. Exacto, asintió Mateo. Cuando mencionaste que tu abuela trabajaba limpiando oficinas, algo hizo clic en mi mente. Esta tarde revisé los registros y efectivamente, Consuelo Ramírez trabajó en varios de mis proyectos durante años. Era conocida por su excelente trabajo y su discreción. Lupita se acercó más, como si quisiera tocar el nombre de su abuela en el papel para sentirla más cerca.
Los supervisores siempre hablaban bien de ella, continuó Mateo. Ahora recuerdo que en alguna ocasión la vi, aunque nunca hablamos directamente. Era una mujer menuda, pero con una presencia fuerte, ¿verdad? Sí, sonrió Lupita, con los ojos brillantes de emoción. Pequeñita, pero muy fuerte. Podía cargar bolsas de mandado muy pesadas y siempre andaba derecha, nunca encorvada aunque le doliera la espalda. Sofía observaba la escena con curiosidad. ¿Eso significa que tú y Lupita ya estaban conectados antes, papá? Mateo asintió lentamente. Eso parece, princesa. A veces la vida tiene formas misteriosas de unir a las personas. Volviendo su atención a Lupita, añadió, me siento responsable, de alguna manera. Si hubiera sabido que tu abuela estaba enferma, podría haber ayudado. Debía estar más atento a las personas que trabajaban para mí. No fue su culpa, lo consoló Lupita. Mi abuelita era muy orgullosa. No le gustaba pedir ayuda, ni siquiera cuando más la necesitaba. Mateo se agachó para quedar a la altura de la niña. Aún así, me gustaría compensarlo ahora. No solo darte un techo y comida, sino un verdadero hogar si tú quieres. Lupita no pudo contener más las lágrimas. Con un impulso que la sorprendió a ella misma, se lanzó a los brazos de Mateo, quien la recibió con calidez. Sofía se unió al abrazo, creando un círculo que, por primera vez en mucho tiempo, hizo que Lupita se sintiera completamente segura. Creo que es hora de dormir, dijo Mateo finalmente, separándose con suavidad. Mañana será un día ocupado. Tenemos que conseguir ropa para Lupita, hablar con la escuela, iniciar los trámites legales. ¿Puedo dormir con Lupita esta noche?, pidió Sofía. Podemos hacer una pijamada en mi cuarto. Tengo una cama grande. Mateo miró a Lupita para ver su reacción. La niña asintió con entusiasmo. Está bien, concedió. Pero a dormir temprano, ¿entendido? Nada de estar contando historias hasta la madrugada. Entendido, respondieron ambas al unísono, intercambiando miradas cómplices. Mientras las niñas se preparaban para dormir, Mateo se quedó en su estudio contemplando una fotografía de Dolores que mantenía sobre su escritorio. En ella, su esposa sonreía radiante, con el mar de fondo. Espero estar haciendo lo correcto, murmuró acariciando el marco con el pulgar. Creo que tú habrías hecho lo mismo. En la habitación de Sofía, las niñas se acomodaban bajo las sábanas de la amplia cama. Habían armado una especie de fortaleza con almohadas y la habitación estaba iluminada por una lámpara de noche que proyectaba estrellas en el techo. ¿Sabes qué?, dijo Sofía mientras se acurrucaba junto a Lupita. Siempre quise tener una hermana. Yo también, confesó Lupita. Cuando era más pequeña le pedía a mi abuelita que me diera una hermanita, pero ella siempre se reía y decía que eso no dependía de ella. Ahora me tienes a mí, afirmó Sofía con convicción. Y aunque no somos hermanas de sangre, podemos ser hermanas de corazón. Es incluso mejor porque nos elegimos mutuamente. Lupita sonrió en la penumbra. Hermanas de corazón, repitió, saboreando las palabras. Me gusta cómo suena. Es un pacto entonces, declaró Sofía, extendiendo su dedo meñique. Seremos hermanas pase lo que pase. Lupita entrelazó su meñique con el de Sofía. Pase lo que pase, confirmó. A la mañana siguiente, la casa Velázquez despertó con una energía renovada. Doña Remedios preparaba el desayuno mientras tarareaba una canción alegre. Mateo, ya vestido para el trabajo pero sin planes de ir a la oficina, hacía llamadas desde el estudio. Las niñas, aún en pijama, compartían risas en la habitación de Sofía. El timbre de la puerta sonó justo cuando terminaban de desayunar. Doña Remedios fue a abrir y regresó acompañada de un hombre delgado con gafas y traje gris. «Buenos días, arquitecto», saludó el hombre, extendiendo la mano hacia Mateo. «Licenciado Eduardo Mendoza, del Departamento de Servicios Sociales. Recibí su mensaje y decidí venir personalmente, dada la urgencia del caso». Mateo le presentó a Lupita, quien observaba al recién llegado con una mezcla de curiosidad y aprensión. El licenciado Mendoza se agachó para hablar con ella. «Hola, Guadalupe», dijo con voz amable. «Estoy aquí para ayudar a que todo se haga correctamente, para que puedas tener un hogar seguro. ¿Te parece bien si hablamos un poco?» Lupita asintió apretando instintivamente la mano de Sofía, quien no se había separado de ella desde que el visitante llegó. «Sofía», intervino Mateo.
¿Por qué no vas con doña Remedios a elegir ropa para el día? Necesitamos ir de compras después. Sofía dudó, pero finalmente obedeció, no sin antes darle un apretón tranquilizador a Lupita. El licenciado Mendoza, Mateo y Lupita se sentaron en la sala. La conversación fue amable pero exhaustiva. El hombre hacía preguntas sobre la vida de Lupita, su abuela, sus circunstancias actuales. Tomaba notas en una tablet y ocasionalmente fotografiaba documentos que Mateo le proporcionaba. Normalmente, este proceso llevaría semanas, explicó Mendoza. Pero dadas las circunstancias y su posición, arquitecto Velázquez, podemos agilizarlo. Sin embargo, tendremos que seguir todos los protocolos: visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas, verificación de antecedentes. Entiendo completamente, asintió Mateo. Estamos dispuestos a cooperar en todo lo necesario. Mendoza se volvió hacia Lupita. Lo más importante es que tú te sientas cómoda y segura, Guadalupe. En cualquier momento del proceso, si tienes dudas o preocupaciones, puedes decírmelo, ¿de acuerdo? Lupita asintió, cada vez más relajada. Había temido que el hombre fuera severo o frío, pero su trato era considerado y respetuoso. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividades y ajustes. Lupita había sido matriculada en el Colegio Monteverde, la misma escuela privada a la que asistía Sofía. El primer día fue una mezcla de nervios y emoción. El uniforme nuevo, la mochila con útiles escolares flamantes y la mano de Sofía guiándola por los pasillos del imponente edificio. «Esta es mi amiga Valentina», dijo Sofía, presentándole a una niña de cabello rizado y sonrisa amable. «Y ellos son Diego y Julieta. Todos estamos en cuarto, pero te veremos en el recreo todos los días». Lupita, con su uniforme perfectamente planchado por doña Remedios y el cabello recogido en una trenza, saludó tímidamente. Se sentía como una impostora en aquel mundo de niños privilegiados, pero la presencia de Sofía le daba valor. Su maestra, la señorita Gabriela, resultó ser una mujer joven y entusiasta que la recibió con calidez. «Tengo entendido que eres muy buena en español y dibujo», le dijo, mientras la guiaba a su asiento. «Estoy segura de que te pondrás al día rápidamente con las demás materias». A pesar de los meses que había pasado fuera de la escuela, Lupita demostró ser una estudiante dedicada. Pasaba horas cada tarde con los libros, determinada a no defraudar a Mateo y a honrar la memoria de su abuela, quien siempre había valorado la educación. En casa, la rutina había encontrado un nuevo equilibrio. Mateo había reducido sus horas en la oficina para estar más presente, llegando a tiempo para la cena casi todos los días y dedicando los fines de semana exclusivamente a las niñas. Doña Remedios, inicialmente cauta con la nueva integrante, ahora trataba a Lupita como a una nieta, enseñándole secretos de cocina y contándole historias de su juventud en Oaxaca. Sin embargo, no todo era perfecto. El proceso legal para la custodia temporal avanzaba, pero había obstáculos burocráticos que a veces parecían insalvables. El licenciado Mendoza visitaba regularmente, trayendo formularios, solicitando documentos adicionales, realizando entrevistas. «Es un proceso largo», explicaba a Mateo cuando éste mostraba impaciencia. «Queremos asegurarnos de que todo se haga correctamente». Una tarde, mientras Mateo trabajaba en su estudio, escuchó el timbre de la puerta. Doña Remedios había salido a hacer compras y las niñas estaban en el jardín, así que fue él mismo a atender. Al abrir, se encontró con un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, con un maletín en la mano. «Buenas tardes», saludó el desconocido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Héctor Mondragón. Vivo en la casa de enfrente. Espero no interrumpir». «En absoluto», respondió Mateo, aunque la verdad era que tenía una videoconferencia en 20 minutos. «¿En qué puedo ayudarle?» «En realidad», continuó Mondragón, «venía a expresar mi preocupación. He notado que recientemente ha acogido a una niña en su hogar, una niña que no es su hija». Mateo se tensó visiblemente. «Así es. Guadalupe está bajo mi cuidado temporalmente, con conocimiento pleno de las autoridades competentes». Por supuesto», asintió Mondragón con un gesto que pretendía ser conciliador. «No insinúo nada ilegal. Sin embargo, como presidente de la Asociación de Vecinos,
me siento en la obligación de velar por el bienestar y la reputación de nuestra colonia. ¿Qué quiere decir exactamente?, preguntó Mateo, su voz adquiriendo un tono más frío. Verá, arquitecto, esta es una zona residencial de cierto nivel. Las familias que vivimos aquí valoramos la seguridad y la estabilidad. Una niña de origen, digamos, desconocido, podría alterar ese equilibrio. Mateo sintió que la ira crecía en su interior, pero se esforzó por mantener la compostura. Le agradezco su preocupación, señor Mondragón, pero le aseguro que Guadalupe no representa ninguna amenaza para la seguridad o la estabilidad de la colonia. Es una niña de 8 años que ha pasado por circunstancias difíciles y ahora tiene un hogar con nosotros. Entiendo su posición, replicó Mondragón, su sonrisa ahora completamente desvanecida. Sin embargo, ya han empezado a circular comentarios. La gente se pregunta por qué un hombre soltero acoge de repente a una niña de la calle. Algunos incluso sugieren motivos cuestionables. Mateo dio un paso adelante, invadiendo ligeramente el espacio personal de su visitante. Le sugiero que tenga mucho cuidado con lo que está insinuando, señor Mondragón, y le agradecería que aclarara a cualquiera que esté preocupado que Guadalupe es parte de nuestra familia ahora y que cuenta con todo el respaldo legal y social necesario. Mondragón retrocedió levemente, sorprendido por la firmeza del arquitecto. Solo cumplo con mi deber como representante vecinal, se defendió. Le recomendaría ser más discreto con sus decisiones personales. Esta colonia tiene ciertos estándares que mantener. Gracias por su visita, concluyó Mateo secamente, comenzando a cerrar la puerta. Que tenga un buen día. Mientras la puerta se cerraba, Mondragón añadió: piense en su hija, arquitecto, en su reputación. Mateo cerró con más fuerza de la necesaria, apoyándose luego contra la puerta con los ojos cerrados, intentando calmar su respiración. La insinuación velada le había afectado más de lo que quería admitir. Sabía que habría obstáculos, pero no esperaba enfrentar prejuicios tan directos y malintencionados. Esa noche, después de acostar a las niñas, Mateo llamó al licenciado Mendoza para contarle lo sucedido. Lamentablemente, es algo común en estos procesos, suspiró Mendoza al otro lado de la línea. Siempre hay quien desconfía de las buenas intenciones. Mi consejo es que lo ignore. Concéntrese en Guadalupe y en construir un expediente sólido para la custodia. Mateo asintió, aunque sabía que el licenciado no podía verlo. Es solo que me preocupa cómo pueda afectar a las niñas. Si empiezan los rumores en la escuela, por ahora manténgalas al margen, sugirió Mendoza. Son niñas, déjelas disfrutar de su amistad sin estas preocupaciones adultas. Y respecto a su vecino, si vuelve a insinuar algo inapropiado, hágamelo saber. Podríamos considerar una acción legal por difamación. La conversación lo tranquilizó momentáneamente, pero Mateo pasó gran parte de la noche despierto, preocupado por lo que podría venir. No solo estaba el problema con los vecinos, también en su trabajo habían surgido tensiones. Roberto Acosta, su socio en el estudio de arquitectura, había comenzado a mostrar descontento con la reducción de horas de Mateo. En la última reunión de socios, había cuestionado abiertamente su compromiso con la empresa. Entiendo tu situación personal, había dicho con fingida comprensión, pero tenemos plazos que cumplir y clientes que atender. No podemos permitirnos que nuestro arquitecto estrella esté distraído. No estoy distraído, Roberto, había respondido Mateo con firmeza. Estoy reorganizando mis prioridades, lo cual no significa que mi trabajo se vea afectado. El contrato de Plaza Insurgentes está en juego, insistió Roberto. Si lo perdemos porque no pudiste asistir a las reuniones clave, Mateo sabía que Roberto codiciaba su posición en la empresa desde hacía años. Ahora, con la situación de Lupita, había encontrado la excusa perfecta para socavar su autoridad y presentarse como la alternativa más confiable ante los clientes. La mañana siguiente, mientras desayunaban, Mateo notó que Sofía estaba inusualmente callada. ¿Todo bien, princesa?, preguntó, sirviéndole jugo de naranja. Sofía revolvió sus huevos con el tenedor sin levantar la mirada. Ayer Julieta me dijo algo feo en la escuela. ¿Qué te dijo?,
inquirió Mateo, intercambiando una mirada preocupada con doña Remedios. Dijo que su mamá le había dicho que era raro que tú hubieras traído a Lupita a vivir con nosotros, que los hombres solos no adoptan niñas sin razones extrañas. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era exactamente lo que temía, que los rumores llegaran a las niñas. ¿Dónde está Lupita?, preguntó, notando su ausencia en la mesa. Está terminando de vestirse, respondió doña Remedios. Dice que hoy tiene examen de matemáticas y quiere repasar un poco más. Mateo se inclinó hacia Sofía, tomando sus manos entre las suyas. Escúchame, princesa. Lo que la mamá de Julieta dijo es completamente incorrecto. Hay personas que no entienden que a veces las familias se forman de maneras diferentes. Lupita está con nosotros porque necesitaba un hogar y nosotros podemos dárselo. Es así de simple y así de importante. Yo le dije eso a Julieta, afirmó Sofía con orgullo. Le dije que Lupita es mi hermana ahora y que tú eres el mejor papá del mundo. Pero ella siguió diciendo cosas feas. Hiciste bien, la felicitó Mateo. A veces, la gente habla sin pensar y dice cosas que pueden lastimar. Lo importante es que nosotros sabemos la verdad. ¿Lupita escuchó algo de esto? Sofía negó con la cabeza. No, estaba en su clase de español. Pero tengo miedo de que alguien le diga algo y se ponga triste. No te preocupes por eso ahora, la tranquilizó Mateo. Si ocurre, lo hablaremos juntos, como familia, ¿de acuerdo? Sofía asintió, recuperando parte de su alegría habitual. En ese momento, Lupita entró a la cocina con el uniforme impecable y el cabello recogido en 2 trenzas que doña Remedios le había enseñado a hacer. «Buenos días», saludó con una sonrisa tímida. «Perdón por la tardanza, estaba repasando fracciones». «No hay problema», sonrió Mateo. «El desayuno está listo. Come bien. Necesitarás energía para ese examen». Durante el trayecto a la escuela, Mateo observaba a las niñas por el espejo retrovisor. Conversaban animadamente sobre las clases del día, compartiendo risas y secretos. La amistad entre ellas se había convertido en un verdadero vínculo fraternal. Y eso, pensó Mateo, era lo que realmente importaba. Al llegar al colegio, se despidió de ambas con un beso en la frente. «Recuerden que pasaré a recogerlas a las 3. Tenemos cita con el licenciado Mendoza». Las niñas asintieron y corrieron hacia la entrada, donde sus compañeros comenzaban a reunirse. Mateo las observó alejarse, una extraña mezcla de orgullo y preocupación en su pecho. Durante el día, intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente volvía constantemente a la situación. Los comentarios de Mondragón, las insinuaciones de Roberto, las palabras hirientes que habían llegado a oídos de Sofía. Todo formaba una red de prejuicios y malentendidos que amenazaba la frágil felicidad que estaban construyendo. A media mañana, recibió una llamada de la escuela. Era la directora, la señora Fernández, una mujer severa pero justa con quien Mateo había mantenido siempre una relación cordial. «Arquitecto Velázquez», comenzó con tono formal, «me temo que ha ocurrido un incidente que requiere su presencia inmediata». El corazón de Mateo dio un vuelco. «¿Qué ha pasado? ¿Las niñas están bien?» «Físicamente sí», respondió la directora. «Pero ha habido un altercado entre su hija Sofía y otra alumna, y Guadalupe también está involucrada». «Voy para allá», dijo Mateo, ya levantándose de su escritorio y tomando las llaves del auto. Al llegar a la escuela, fue conducido directamente a la oficina de la directora. Allí encontró a Sofía con el rostro enrojecido y la mirada desafiante, sentada junto a una Lupita que parecía querer desaparecer en su silla. Frente a ellas, una niña que Mateo reconoció como Julieta miraba al suelo acompañada por una mujer elegantemente vestida que debía ser su madre. «Arquitecto Velázquez», saludó la directora, indicándole que tomara asiento. «La señora Gutiérrez ya está aquí. Su hija Julieta ha acusado a Sofía de agredirla verbalmente durante el recreo». «Ella empezó», saltó Sofía inmediatamente. «Dijo cosas horribles sobre Lupita y sobre papá». Independientemente de quién empezara, intervino la directora con severidad. «En este colegio no toleramos las faltas de respeto». Según varios testigos, Sofía llamó a Julieta. Bueno, usó palabras inapropiadas.
Porque ella dijo que Lupita era una recogida, protestó Sofía, lágrimas de indignación asomando a sus ojos. Y que papá era... Ya basta, la cortó la señora Gutiérrez. Mi hija solo repitió comentarios que ha escuchado. La realidad es que esta situación es inusual, por decirlo menos. Un hombre soltero adoptando a una niña de origen desconocido levanta preguntas legítimas. Mateo respiró hondo, luchando por mantener la calma. Señora Gutiérrez, con todo respeto, no hay nada inusual en ofrecer un hogar a una niña que lo necesita. El proceso está siendo supervisado por servicios sociales y todo se está haciendo conforme a la ley. La legalidad no es lo único que importa, replicó la mujer con desdén. También está la moralidad, las apariencias. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Compasión, generosidad, amor al prójimo, respondió Mateo cada vez más indignado. Creía que esos eran valores que este colegio fomentaba. La tensión en la oficina de la directora era palpable. Lupita mantenía la mirada fija en sus zapatos, como si estudiara cada detalle de ellos para evitar enfrentar la situación. Sofía, por su parte, había pasado de la indignación al llanto silencioso, lágrimas que limpiaba furiosamente con el dorso de su mano. La directora Fernández, una mujer de 60 años con décadas de experiencia manejando conflictos escolares, observaba la escena con expresión serena pero firme. Señora Gutiérrez, arquitecto Velázquez, intervino finalmente. Entiendo que ambos están defendiendo a sus hijas, lo cual es comprensible. Sin embargo, mi preocupación principal es el bienestar de todas las estudiantes de esta institución. Se volvió hacia las niñas, suavizando ligeramente su tono. Julieta, repetir comentarios hirientes sobre tus compañeros, aunque los hayas escuchado de adultos, no es aceptable en nuestro colegio. Y Sofía, responder con insultos tampoco es la solución. Pero, directora, comenzó a protestar Sofía. Déjame terminar, la interrumpió la señora Fernández. En el Colegio Monteverde valoramos la diversidad de familias y situaciones. Tenemos alumnos con 2 madres, con 2 padres, con abuelos como tutores, con padres divorciados. La familia del arquitecto Velázquez merece el mismo respeto que cualquier otra. La señora Gutiérrez apretó los labios, visiblemente molesta. Con todo respeto, directora, hay una diferencia entre situaciones familiares legítimas y arreglos improvisados que pueden poner en riesgo a una menor. Mateo estaba a punto de responder cuando Lupita, sorprendiendo a todos, levantó la mirada y habló con voz clara, aunque temblorosa. Yo no estoy en riesgo, señora, dijo, sus grandes ojos oscuros fijos en la madre de Julieta. El señor Mateo y Sofía me salvaron cuando no tenía nada. Me dieron comida, ropa limpia y una cama calientita. Doña Remedios me enseña a cocinar y me cuenta historias. En esta casa tengo más amor del que he tenido en mucho tiempo. La sala quedó en silencio. Incluso Julieta parecía impresionada por la dignidad con la que la pequeña se había expresado. Guadalupe, dijo la directora con gentileza, gracias por compartir eso con nosotros. Tu opinión es muy importante en este asunto. Volviéndose hacia los adultos, continuó, propongo lo siguiente. Las 3 niñas escribirán una carta de disculpa por las palabras hirientes utilizadas. Adicionalmente, organizaremos un taller sobre diversidad familiar para toda la escuela, para evitar que situaciones como esta se repitan. La señora Gutiérrez se levantó bruscamente. Mi hija no tiene por qué disculparse. Solo expresó una preocupación legítima. Señora Gutiérrez, respondió la directora con firmeza, esa es mi decisión final como directora de esta institución. Si no está de acuerdo, podemos discutirlo en privado. Pero le recuerdo que al inscribir a Julieta, aceptó nuestro reglamento, que prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación. La mujer tomó la mano de su hija y se dirigió hacia la puerta. Esto no quedará así, murmuró antes de salir. Una vez que se fueron, la directora Fernández se dirigió a Mateo con expresión más relajada. Lamento este incidente, arquitecto Velázquez. Quiero que sepa que tanto Sofía como Guadalupe son alumnas ejemplares y que cuentan con todo el apoyo de esta institución. Gracias, directora, respondió Mateo genuinamente agradecido. ¿Puedo llevarme a las niñas ahora? Creo que todas necesitamos un momento para calmarnos. Por supuesto,
Pueden tomar el resto del día libre. Mañana hablaremos sobre esas cartas de disculpa. Durante el trayecto de regreso a casa, el silencio en el auto era interrumpido solo por algún sollozo ocasional de Sofía. Mateo decidió hacer una parada improvisada. ¿Les parece si vamos por un helado?, sugirió, deteniendo el auto frente a una heladería tradicional en Coyoacán. Las niñas asintieron sin mucho entusiasmo, pero una vez dentro del local, rodeadas por el aroma dulce y el ambiente relajado, sus semblantes comenzaron a cambiar. Sentados en una mesa de la esquina, con 3 enormes copas de helado frente a ellos, Mateo decidió abordar el tema. «Estoy muy orgulloso de ustedes dos», comenzó sorprendiendo a las niñas. «Sofía, defendiste a tu hermana como una verdadera leona, y Lupita, fuiste muy valiente al expresar tus sentimientos frente a todos. Pero les grité cosas feas», confesó Sofía, jugando con su cuchara. «La llamé mentirosa y le dije que su mamá era una chismosa. Y eso no estuvo bien», reconoció Mateo. «Hay mejores formas de defender lo que es justo, pero entiendo por qué lo hiciste. Y eso es lo importante». Se volvió hacia Lupita, quien comía su helado en pequeñas cucharadas metódicas. «¿Cómo te sientes tú?». Lupita reflexionó un momento antes de responder. «Triste porque dijeron cosas feas de nosotros, pero también contenta porque Sofía me defendió. Nadie había hecho eso por mí antes». Sofía tomó la mano de Lupita sobre la mesa. «Somos hermanas ahora, ¿recuerdas? Las hermanas se defienden siempre». Mateo observaba la interacción con el corazón hinchado de orgullo y ternura. A pesar de los obstáculos, estaban construyendo algo hermoso entre los tres. «Lo que dijo Lupita en la oficina de la directora es cierto», continuó. «Somos una familia ahora, diferente a muchas, pero no por eso menos real o valiosa. Y aunque encontremos personas que no lo entiendan, lo importante es que nosotros sabemos la verdad». Las niñas asintieron, y el resto de la tarde transcurrió en un ambiente más relajado. De regreso a casa, decidieron ver una película juntos, acurrucados en el sofá con palomitas y mantas. A la mañana siguiente, Mateo llevó personalmente a las niñas a la escuela, asegurándose de hablar brevemente con la directora para confirmar que todo estaba en orden. Después, se dirigió a su oficina, donde le esperaba otra batalla. Roberto Acosta lo recibió con una carpeta llena de documentos y una expresión de fingida preocupación. «Mateo, tenemos que hablar. El cliente de Plaza Insurgentes está considerando dar el proyecto a otro estudio si no recibe garantías de tu total dedicación». «Eso es absurdo», respondió Mateo dejando su maletín sobre el escritorio. «He cumplido con todos los plazos y asistido a todas las reuniones importantes». «No se trata solo de cumplir», insistió Roberto, «sino de demostrar entusiasmo, disponibilidad. El cliente ha notado tu distracción reciente». Mateo estudió a su socio con atención. Roberto había sido su compañero de universidad y juntos habían fundado el estudio 10 años atrás. Siempre había sido ambicioso, pero últimamente su ambición parecía haberse transformado en algo más oscuro, más calculado. «Roberto», dijo finalmente, «¿esto es realmente sobre el cliente o es sobre ti queriendo tomar el control del proyecto?». El otro hombre se tensó visiblemente. «Esa es una acusación muy seria, Mateo. Solo me preocupo por el bienestar de nuestra empresa». «Nuestra empresa está perfectamente bien», replicó Mateo con calma. «Los proyectos avanzan según lo planeado. Los clientes están satisfechos. El único problema parece ser tu repentina insistencia en que no estoy comprometido». «Has cambiado tus prioridades», respondió Roberto, abandonando la pretensión de preocupación. «Desde que trajiste a esa niña a tu casa, has reducido tus horas, rechazado viajes importantes». «He reorganizado mis prioridades», corrigió Mateo. «No las he cambiado. Y sí, mi familia ahora ocupa el primer lugar. Eso no significa que mi compromiso profesional haya disminuido, solo que gestiono mi tiempo de manera diferente». Roberto lo miró fijamente durante unos segundos antes de suspirar. «Solo te advierto, Mateo, si perdemos el contrato de Plaza Insurgentes, los socios minoritarios podrían pedir una reestructuración de la dirección. Déjame preocuparme por eso», concluyó Mateo, dando por terminada la conversación. Durante las semanas siguientes, Mateo se esforzó por encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades familiares
y profesionales. Trabajaba intensamente durante el día para poder estar en casa por las tardes. A veces, cuando las niñas ya estaban dormidas, volvía a abrir el ordenador y continuaba hasta la madrugada, determinado a demostrar que podía ser un padre presente y un profesional exitoso. El proceso de adopción avanzaba lentamente. El licenciado Mendoza visitaba regularmente, trayendo formularios, realizando entrevistas, documentando el progreso de Lupita en su nuevo hogar. El expediente crecía, pero aún faltaba la aprobación final del juez. Es cuestión de tiempo, aseguraba Mendoza. Todo está en orden, solo es el proceso burocrático normal. Una tarde, Mateo llevó a Lupita a una clínica privada para un chequeo médico rutinario, requisito del proceso de adopción. La niña había ganado peso y su aspecto general había mejorado notablemente desde aquella primera noche en el restaurante. Pero el licenciado Mendoza insistía en un informe médico completo. En la sala de espera, Lupita hojeaba una revista infantil mientras Mateo revisaba correos en su teléfono. Una voz femenina llamando el nombre de Guadalupe los hizo levantar la mirada. En el umbral de la puerta estaba una mujer de unos 35 años, con cabello negro recogido en un moño y una bata blanca sobre ropa sencilla pero elegante. Su rostro, de rasgos suaves pero definidos, mostraba una expresión de sorpresa que rápidamente dio paso a una sonrisa. ¿Guadalupe Ramírez?, preguntó, aunque sus ojos ya se habían fijado en la niña con reconocimiento. Lupita se quedó inmóvil, sus ojos abiertos como platos. ¿Enfermera Teresa?, murmuró finalmente. La mujer asintió acercándose a ellos. No puedo creerlo. ¿Eres tú mi pequeña artista? Mateo observaba el intercambio con curiosidad. Lupita se había levantado y ahora miraba a la enfermera con una mezcla de timidez y alegría. Sí, soy yo, confirmó. Usted me cuidó cuando estuve enferma, después de que mi abuelita... Te recuerdo perfectamente, asintió Teresa, agachándose para quedar a su altura. Estabas tan delgada y asustada. Me alegra tanto verte ahora, pareces otra niña. Mateo se aclaró la garganta, extendiendo su mano. Mateo Velázquez. Soy el tutor temporal de Guadalupe. Teresa Galván, enfermera pediátrica, respondió ella, estrechando su mano con firmeza. Conocí a Guadalupe hace unos meses, cuando la trajeron al dispensario público donde trabajaba entonces. Estaba deshidratada y con principio de neumonía. Lupita bajó la mirada. Nunca había mencionado ese episodio a Mateo. La enfermera Teresa fue muy buena conmigo, explicó en voz baja. Me daba comida extra y me dejaba dibujar mientras esperaba a que los medicamentos hicieran efecto. Era una paciente especial, sonrió Teresa. Sus dibujos eran extraordinarios para su edad. Guardé uno, ¿sabes? El del pájaro azul volando sobre la ciudad. Lupita sonrió recordando. Era un quetzal, como los de los cuentos que me contaba mi abuelita. ¿Trabajas aquí ahora?, preguntó Mateo, intrigado por la coincidencia. Desde hace un mes, asintió Teresa. Sigo atendiendo casos en el dispensario público 2 días a la semana, pero el resto del tiempo estoy aquí. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Demasiadas, concordó Mateo. Bueno, no los hago esperar más. Pasen a mi consultorio, por favor. Durante la revisión, Teresa fue meticulosa pero gentil, explicando cada paso a Lupita, quien se mostraba mucho más relajada de lo que Mateo esperaba. Notó cómo la niña seguía con la mirada cada movimiento de la enfermera, como si reencontrarse con ella fuera un ancla a su pasado, una confirmación de que su vida anterior había sido real. Está en perfecto estado de salud, concluyó Teresa finalmente. Ha ganado el peso adecuado, sus pulmones están limpios y todos los valores en sangre son normales. Estás haciendo un excelente trabajo, señor Velázquez. Mateo, por favor, corrigió él. Y el mérito es principalmente de Guadalupe. Es una luchadora nata. Lo sé, asintió Teresa con una sonrisa cómplice hacia la niña. Lo demostró desde el primer día en el dispensario. Mientras Teresa redactaba el informe, Mateo la observaba discretamente. Había algo en su manera de moverse, en la gentileza de sus gestos, que le resultaba extrañamente familiar y reconfortante. Desde la partida de Dolores, no había permitido que ninguna mujer se acercara demasiado a su vida o a la de Sofía.
como si hacerlo fuera una traición a la memoria de su esposa. Pero ahora, viendo la interacción entre Teresa y Lupita, sentía que algo en su interior comenzaba a ceder. «Y dime, Guadalupe», preguntó Teresa mientras guardaba el estetoscopio, «¿sigues dibujando?» «Sí», respondió la niña con entusiasmo. «Ahora tengo cuadernos y lápices de colores. Dibujo todos los días. Y mi hermana Sofía también dibuja conmigo». «¿Tu hermana?», inquirió Teresa mirando brevemente a Mateo. «Sofía es mi hija biológica», explicó él. «Tiene 9 años, solo uno más que Guadalupe. Se han vuelto inseparables». «Me alegra mucho oír eso», sonrió Teresa. «La familia es lo más importante, en cualquiera de sus formas». Al terminar la consulta, mientras Lupita esperaba junto a la recepcionista para programar una revisión de seguimiento, Teresa se acercó a Mateo. «No sé exactamente cómo Guadalupe llegó a su vida», dijo en voz baja, «pero quiero agradecerle. Cuando la conocí era una niña rota por dentro, aunque intentaba mostrarse fuerte. Verla ahora con esa luz en los ojos es un milagro». «El milagro lo hizo ella», respondió Mateo. «Yo solo le di un espacio seguro para sanar». Teresa le entregó una tarjeta. «Mi número personal, por si necesita algo, cualquier cosa, para Guadalupe». Mateo tomó la tarjeta, sus dedos rozando brevemente los de ella. «Gracias, Teresa. Significa mucho para nosotros». De regreso a casa, Lupita estaba inusualmente callada, mirando por la ventanilla del auto con expresión pensativa. «¿Todo bien?», preguntó Mateo. «Sí», respondió ella. «Es solo que ver a la enfermera Teresa me hizo recordar cosas. Cuando estuve enferma después de que mi abuelita se fuera, pensé que yo también me iría. Tenía mucho miedo, pero ella me cuidó como si fuera importante». «Eres importante, Lupita», afirmó Mateo con convicción. «Siempre lo has sido, aunque el mundo no siempre te lo haya demostrado». La niña lo miró con ojos brillantes. «Podemos invitar a la enfermera Teresa a casa algún día. Me gustaría mostrarle mis nuevos dibujos». Mateo sonrió, sorprendido por la petición, pero secretamente complacido. «Por supuesto. Si quieres, podemos llamarla este fin de semana». El jardín de la casa Velázquez había sido transformado en un pequeño paraíso de colores y aromas. Doña Remedios había pasado toda la mañana disponiendo macetas con flores de temporada alrededor del patio, mientras las niñas colgaban farolillos de papel en los árboles. Mateo, por su parte, se ocupaba de la parrilla, preparándola para asar elotes y quesadillas. Era domingo, y por primera vez en meses habían organizado una pequeña reunión. La excusa oficial era celebrar el cumpleaños de Sofía, que había sido la semana anterior. Pero todos sabían que había otro motivo. Teresa Galván había aceptado la invitación a comer. «¿Crees que le gustarán las flores?», preguntó Lupita a doña Remedios, ajustando un ramo de bugambilias en la mesa central. «A todo el mundo le gustan las flores, mijita», respondió la mujer mayor con una sonrisa cómplice. «Especialmente si están puestas con tanto cariño». Desde aquel encuentro en la clínica hacía 3 semanas, Teresa había vuelto a formar parte de la vida de Lupita y gradualmente de toda la familia. Primero fueron llamadas telefónicas para consultar sobre pequeñas dudas médicas. Luego, una visita casual para traerle a Lupita un libro de anatomía ilustrado que la niña había mencionado que le interesaba. Después, una invitación a tomar café que se extendió por horas, mientras Mateo y Teresa descubrían que compartían no solo el amor por el arte, sino también gustos musicales, preferencias literarias y una visión similar sobre la vida. «Ya llegó», gritó Sofía desde la entrada corriendo hacia el jardín, «y trae un regalo grandísimo». Segundos después, Teresa apareció en el umbral que conectaba la casa con el patio trasero. Vestía un sencillo vestido verde oliva que contrastaba elegantemente con su piel morena clara, y llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. En sus manos sostenía un paquete rectangular envuelto en papel brillante. «¡Feliz cumpleaños, Sofía!», exclamó, entregándole el regalo a la niña, quien lo recibió con ojos brillantes de emoción. «Gracias, Teresa», respondió, comenzando inmediatamente a romper el papel. «Cuidado, es frágil», advirtió la enfermera mientras saludaba con un abrazo a Lupita, quien había corrido a su encuentro. Dentro de la caja había un microscopio de estudiante, completo con portaobjetos y un manual ilustrado.
Sofía lo sacó con reverencia, como si fuera un tesoro invaluable. «Un microscopio de verdad», exclamó maravillada. «Justo lo que quería. Un pajarito me contó que te gusta la ciencia», sonrió Teresa guiñando un ojo a Mateo, quien se acercaba para saludarla. «Bienvenida», dijo él inclinándose para darle un beso en la mejilla. «Gracias por venir y por ese regalo tan acertado. El mérito es de Lupita», confesó Teresa en voz baja. «Me dijo exactamente qué comprar». La comida transcurrió en un ambiente de alegría y camaradería. Doña Remedios había preparado sus famosos chiles rellenos, además de guacamole, frijoles refritos y un pastel de 3 leches que hizo que todos repitieran postre. Las niñas contaban anécdotas escolares, interrumpiéndose mutuamente y riendo a carcajadas. Mateo y Teresa intercambiaban miradas cómplices, como si compartieran un secreto que ni ellos mismos habían terminado de descifrar. Después de comer, mientras doña Remedios y las niñas recogían la mesa, Mateo invitó a Teresa a dar un paseo por el jardín. Caminaron en silencio por unos minutos, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad de la tarde dominical. «Tienen una familia hermosa», comentó Teresa finalmente, deteniéndose junto a un naranjo en flor. «En construcción», corrigió Mateo con una sonrisa. «Pero sí es hermosa, y se ha vuelto más hermosa desde que tú apareciste en nuestras vidas». Teresa lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. «Mateo, yo...» «No tienes que decir nada», la interrumpió él suavemente. «Solo quería que lo supieras. Cuando perdí a Dolores pensé que esa parte de mi vida había terminado para siempre. Me concentré en Sofía, en el trabajo, en sobrevivir día a día. Luego llegó Lupita y comenzó a derretir ese hielo que se había formado alrededor de mi corazón. Y ahora tú. También he pasado por pérdidas», confesó Teresa, tomando la mano de Mateo casi sin darse cuenta. «Mi matrimonio terminó hace 3 años. Ricardo era médico. Nos conocimos durante mi residencia. Parecía perfecto hasta que descubrí que tenía otra familia en Guadalajara». Mateo apretó su mano en señal de apoyo. «Lo siento mucho». «Ya lo superé», continuó ella, «pero me dejó cicatrices, miedo a confiar. Por eso me sorprende tanto lo que está pasando entre nosotros. Es inesperado». «Las mejores cosas de la vida suelen serlo», respondió Mateo, acercándose un poco más. «Como encontrar a Lupita en aquel restaurante o reencontrarte a ti en la clínica. A veces pienso que Dolores está moviendo los hilos desde algún lugar, ayudándonos a sanar». «Me habría gustado conocerla», dijo Teresa con sinceridad. «Le habrías caído bien», aseguró Mateo. Tenían mucho en común, la misma generosidad, la misma fortaleza interior. Desde la casa llegó la voz de Sofía, llamándolos para mostrarles algo que había descubierto con su nuevo microscopio. Se dirigieron hacia allá, aún tomados de la mano, como si fuera lo más natural del mundo. Los días siguientes trajeron nuevos desarrollos en el proceso de adopción. El licenciado Mendoza visitó la casa con noticias importantes. Habían logrado agilizar el trámite y tenían fecha para la audiencia final con el juez. «Será el próximo mes», anunció, entregándole a Mateo un documento oficial. «El 15 de julio, para ser exactos. Ese día, si todo sale como esperamos, Guadalupe pasará oficialmente a ser Guadalupe Velázquez». Lupita, que estaba presente durante la conversación, contuvo la respiración. Habían hablado mucho sobre la adopción, sobre lo que significaría legalmente, pero escuchar la fecha concreta, saber que en poco más de 3 semanas podría tener una familia oficial, un apellido nuevo, era abrumador. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó Mendoza, notando su expresión. «Sí», logró responder. «Es solo que es real. Va a pasar de verdad». «Si todo sale bien», matizó el licenciado, «aunque debo decirte que el expediente está impecable. El juez Ordóñez es estricto pero justo, y los informes psicológicos, médicos y sociales son todos favorables». «Vamos a prepararnos para ese día», declaró Mateo, arrodillándose frente a Lupita. «¿Te gustaría que invitáramos a alguien especial a la audiencia? ¿Quizás a Teresa?» Lupita asintió con entusiasmo. «Sí, por favor, y también a la directora Fernández, que siempre ha sido buena conmigo». «Así será», prometió Mateo. «Será un día para recordar». Sin embargo, no todo eran buenas noticias.
Al día siguiente, mientras Mateo trabajaba en su estudio, recibió una llamada de Roberto. Su tono era inusualmente sombrío. Mateo, tenemos un problema serio. El cliente de Plaza Insurgentes ha recibido información preocupante sobre ti. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mateo, sintiendo una punzada de inquietud. Alguien les ha dicho que estás involucrado en un escándalo relacionado con una menor, explicó Roberto, cada palabra cargada de falsa preocupación. Mencionaron específicamente tu proceso de adopción y sugirieron que había irregularidades. Mateo sintió que la sangre le hervía. Eso es completamente falso. El proceso ha sido transparente y legal desde el primer día. Lo sé, se apresuró a decir Roberto. Yo les dije exactamente eso, pero están nerviosos, Mateo. Es un proyecto de 200 millones de pesos. No pueden permitirse ninguna asociación negativa. ¿Quién les dio esa información?, exigió saber. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. No estoy seguro, respondió finalmente Roberto. Pero mencionaron algo sobre un vecino tuyo, un tal Mondragón. Mateo cerró los ojos, intentando controlar su ira. Héctor Mondragón, el presidente de la asociación vecinal que lo había visitado meses atrás, estaba cumpliendo su amenaza velada. Pero ¿cómo había llegado hasta uno de sus clientes más importantes? Roberto, esto es una calumnia. Podemos demandar por difamación. Sería contraproducente, opinó su socio. Solo daría más visibilidad al asunto. Mira, he estado pensando, quizás sería mejor que yo me hiciera cargo del proyecto Plaza Insurgentes por ahora, solo hasta que todo este malentendido se aclare. La verdadera intención de Roberto quedó al descubierto. Mateo se preguntó si su socio habría estado confabulado con Mondragón desde el principio, o si simplemente estaba aprovechando la situación. Eso no va a pasar, respondió con firmeza. Plaza Insurgentes es mi diseño, mi concepto. Hablaré personalmente con el cliente. Ya lo intenté, replicó Roberto. No quieren reunirse contigo hasta que se aclare la situación. Lo siento, Mateo, pero como socio mayoritario tengo que proteger los intereses de la empresa. La llamada terminó abruptamente, dejando a Mateo furioso y preocupado. No solo estaba en juego un proyecto importante, sino también su reputación profesional. Si estos rumores se extendían, podrían afectar otros contratos e incluso el proceso de adopción. Esa noche, después de que las niñas se acostaran, Mateo llamó a Teresa. Necesitaba desahogarse, compartir sus preocupaciones con alguien que entendiera. Es absurdo, dijo ella después de escuchar la historia completa. ¿Cómo puede alguien ser tan mezquino? La ambición y el prejuicio son una combinación peligrosa, respondió Mateo. Lo que más me preocupa es cómo esto podría afectar a Lupita. Si estos rumores llegan a oídos del juez, no llegarán, afirmó Teresa con determinación. El licenciado Mendoza es muy respetado y todos los informes son positivos. Además, tienes testigos de carácter impecables, la directora de la escuela, yo como profesional de la salud, incluso tus empleados. Mateo respiró profundamente, reconfortado por su confianza. Tienes razón. No puedo dejar que esto me desanime, no cuando estamos tan cerca. ¿Quieres que vaya?, ofreció Teresa. Podría estar allí en media hora. Es tarde, respondió él, aunque una parte de él deseaba desesperadamente su presencia. Pero gracias por la oferta. Significa mucho. Mateo, dijo ella después de un breve silencio, hay algo que he estado queriendo decirte. Estos meses contigo, con las niñas, han sido los más felices que recuerdo en mucho tiempo. Sé que es complicado, que ambos venimos con historias difíciles, pero... Lo sé, la interrumpió él suavemente. Yo siento lo mismo, Teresa. Y cuando todo esto pase, cuando Lupita sea oficialmente una Velázquez, me gustaría que tú y yo... Un paso a la vez, concluyó ella, y Mateo pudo imaginar su sonrisa al otro lado del teléfono. Por ahora, concéntrate en la audiencia. Estaré allí, pase lo que pase. Los días previos a la audiencia fueron un torbellino de preparativos. Mateo consiguió contactar directamente con el cliente de Plaza Insurgentes y aclarar la situación, salvando el proyecto, aunque la relación con Roberto quedó irreparablemente dañada. Lupita y Sofía, ajenas a las preocupaciones adultas, se dedicaban a preparar la que llamaban la fiesta de bienvenida oficial,
comprando decoraciones, planeando un menú con doña Remedios y ensayando canciones para la celebración. El día antes de la audiencia, mientras las niñas dormían, Mateo se encontró revisando álbumes de fotos antiguos. Se detuvo en una imagen de Dolores sosteniendo a Sofía recién nacida, ambas con la misma expresión de asombro. «Espero que estés de acuerdo con esto», murmuró, acariciando la fotografía. «Creo que tú habrías hecho lo mismo». Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era doña Remedios con una taza de té de tila en las manos. «Pensé que podría necesitarlo, señor», dijo entregándole la bebida caliente. «Para los nervios». «Gracias, Remedios», sonrió Mateo. «¿Las niñas están dormidas?» «Como angelitos», asintió la mujer, aunque Lupita estuvo inquieta. «Normal, con la emoción». Mateo dio un sorbo al té, agradeciendo su sabor reconfortante. «¿Qué piensas de todo esto, Remedios? Has estado con nosotros desde el principio». La mujer mayor se sentó en una silla cercana, alisando su delantal con un gesto habitual. «Pienso que hay cosas que están destinadas a ser, señor. Cuando la niña llegó, esta casa estaba fría. Usted trabajaba demasiado, Sofía estaba siempre triste. Ahora hay risas, hay vida, y no solo por Lupita, sino también por la señorita Teresa». «¿Crees que estoy traicionando la memoria de Dolores?», preguntó Mateo, expresando por primera vez un temor que lo había acompañado silenciosamente. «Al contrario», respondió Remedios con convicción. «La señora estaría orgullosa. Siempre decía que el amor es la única cosa que crece cuando se comparte. Usted está honrando eso, dando amor a quienes lo necesitan». Mateo asintió conmovido por la sabiduría simple pero profunda de doña Remedios. «Mañana será un gran día», dijo, más para sí mismo que para ella. «Un día para recordar», confirmó ella, levantándose para regresar a su habitación. «Descanse, señor. Mañana empieza una nueva etapa para todos». La mañana de la audiencia amaneció despejada y luminosa. Lupita se despertó antes que nadie, demasiado nerviosa para seguir durmiendo. Se vistió con el vestido azul marino que habían comprado especialmente para la ocasión y se sentó frente al espejo, intentando peinar su rebelde cabello oscuro. Sofía la encontró así, luchando con un cepillo enredado en sus mechones. «Deja que te ayude», ofreció, tomando el cepillo con manos expertas. «Doña Remedios me enseñó un truco para los nudos». Mientras Sofía la peinaba con cuidado, Lupita observaba sus reflejos en el espejo. Eran tan diferentes físicamente. Sofía con su piel clara y cabello castaño, herencia de su madre. Ella con su tez morena y cabello negro azabache. Y sin embargo, había algo en sus sonrisas, en la forma en que sus ojos se iluminaban al reír, que las hacía parecer indudablemente hermanas. «¿Estás nerviosa?», preguntó Sofía, comenzando a trenzar el cabello de Lupita. «Un poco», admitió. «¿Y si el juez dice que no?». «No lo hará», aseguró Sofía con la certeza propia de los niños. «Papá dice que todo está en orden. Además, ¿quién no querría que fueras parte de su familia? Eres la mejor hermana del mundo». Lupita sonrió, reconfortada por la inquebrantable confianza de Sofía. «Tú también eres la mejor hermana», respondió, incluso antes de serlo oficialmente. Cuando Mateo entró para avisarles que era hora de desayunar, encontró a las niñas abrazadas frente al espejo, una imagen que guardaría en su memoria para siempre. El juzgado de lo familiar número 12 de Ciudad de México imponía respeto con su arquitectura solemne y sus pasillos de mármol pulido. Mateo, vestido con su mejor traje, sostenía las manos de Sofía y Lupita mientras esperaban fuera del despacho del juez Ordóñez. A su lado, Teresa ajustaba nerviosamente el cuello de su blusa blanca y el licenciado Mendoza repasaba por enésima vez los documentos en su maletín. «Todo está en orden», aseguró el abogado, intentando calmar los nervios evidentes de la familia. «El juez Ordóñez tiene fama de ser estricto, pero es justo. Los informes son impecables y el interés superior de la niña es claro». Lupita, en su vestido azul marino y con el cabello recogido en una trenza elaborada, intentaba mantener una expresión serena, pero sus manos temblorosas delataban su nerviosismo. Sofía, a su lado, no dejaba de susurrarle palabras de ánimo. «Después de esto serás oficialmente una Velázquez como papá y yo, y luego iremos a comer helado para celebrar». La puerta del despacho se abrió
y una secretaria de aspecto eficiente los invitó a pasar. El juez Ordóñez, un hombre de unos 60 años con cabello canoso y expresión severa pero no desprovista de humanidad, los recibió con un gesto formal. «Buenos días», saludó indicándoles que tomaran asiento frente a su escritorio. «Estamos aquí para resolver el expediente 247-2023, solicitud de adopción plena de la menor Guadalupe Ramírez por parte del ciudadano Mateo Velázquez Fuentes. El procedimiento comenzó con formalidades legales, verificación de identidades, revisión de documentos, preguntas rutinarias al licenciado Mendoza. Luego el juez dirigió su atención a Mateo. «Señor Velázquez, ¿es consciente de la responsabilidad que implica adoptar a una menor? No se trata solo de proporcionarle alimento y techo, sino de compromiso emocional, educación, formación en valores». «Lo entiendo perfectamente, su señoría», respondió Mateo con firmeza. «Tengo una hija biológica y sé lo que significa ser padre. Desde que Guadalupe llegó a nuestras vidas, la he considerado como una hija más. No hay diferencia en el amor, la atención o el compromiso que siento hacia ambas». El juez asintió, haciendo algunas anotaciones. Luego se dirigió a Teresa, quien había sido citada como testigo de carácter. «Doctora Galván, usted conocía a la menor antes de su llegada al hogar del señor Velázquez. ¿Ha observado cambios en su desarrollo físico o emocional?» «Absolutamente, su señoría», afirmó Teresa. «Cuando conocí a Guadalupe en el dispensario público, estaba desnutrida, temerosa y enferma. Había perdido a su única familia y vivía en condiciones precarias. La transformación que he presenciado desde que está con los Velázquez es extraordinaria. Ha recuperado peso, su salud es excelente y, lo más importante, ha recuperado la alegría y la confianza propias de una niña de su edad». El juez continuó con preguntas similares a la directora Fernández, quien confirmó el excelente desempeño académico de Lupita y su integración en el entorno escolar, a pesar de algunos incidentes iniciales que habían sido adecuadamente manejados. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban con mayor nerviosismo: la entrevista a Lupita. «Guadalupe», dijo el juez, suavizando ligeramente su tono, «quisiera hablar contigo a solas, si te parece bien». La niña miró a Mateo, quien asintió en señal de apoyo. Con pasos pequeños pero dignos, Lupita siguió al juez a una sala contigua, diseñada especialmente para entrevistas con menores, paredes de colores suaves, muebles a escala infantil, algunos juguetes discretamente dispuestos en una esquina. «Siéntate, por favor», indicó el juez tomando asiento frente a ella. «No estés nerviosa, solo quiero conocerte mejor y asegurarme de que todo está bien para ti». Lupita asintió, alisando su vestido con un gesto que revelaba su ansiedad. «Cuéntame, Guadalupe, ¿cómo es vivir con el señor Velázquez y su hija?» La niña respiró hondo antes de responder. Es como tener una familia de verdad. El señor Mateo me cuida mucho, me ayuda con mis tareas y siempre tiene tiempo para escucharme. Sofía es como la hermana que siempre quise tener. Jugamos juntas, compartimos secretos y nos defendemos una a la otra. ¿Y qué hay de tu vida anterior? ¿Echas de menos algo o a alguien?» Los ojos de Lupita se humedecieron ligeramente. «Echo de menos a mi abuelita todos los días. Ella me cuidó desde que era bebé, pero el señor Mateo dice que está bien recordarla y quererla, que eso no significa que quiera menos a mi nueva familia». El juez asintió, tomando algunas notas. «¿Y te gustaría que el señor Velázquez fuera legalmente tu padre? ¿Entiendes lo que eso significa?» «Sí, señor juez», respondió Lupita con sorprendente claridad. «Significa que tendré su apellido, que él será responsable de mí hasta que sea mayor y que legalmente seré parte de su familia. Pero para mí significa más que eso». «¿Qué significa para ti?», inquirió el juez, genuinamente interesado. «Significa que pertenezco a algún lugar», explicó Lupita, las palabras fluyendo con inesperada elocuencia. «Que tengo un hogar donde me quieren no porque tengan que hacerlo, sino porque así lo han elegido. Significa que aunque perdí a mi abuelita, no estoy sola en el mundo». El juez la observó en silencio por unos momentos, impresionado por la madurez emocional de la pequeña. «Una última pregunta, Guadalupe. Si pudieras elegir entre volver a tu vida anterior o quedarte con el señor Velázquez, ¿qué elegirías?»
Lupita no dudó ni un instante. Me quedaría con él y con Sofía. Mi abuelita querría eso para mí. Ella siempre decía que el amor es como una semilla. Puede crecer en cualquier tierra si se le cuida bien. El juez sonrió, la primera sonrisa genuina que mostraba en toda la mañana. Eres una niña muy especial, Guadalupe. Gracias por tu sinceridad. De regreso en el despacho principal, el juez Ordóñez revisó una última vez los documentos antes de levantar la vista hacia la expectante familia. Después de revisar exhaustivamente el expediente y escuchar a todas las partes involucradas, este juzgado ha llegado a una conclusión. Mateo apretó la mano de Sofía, mientras Teresa colocaba discretamente su mano en su hombro en señal de apoyo. Considerando que se han cumplido todos los requisitos legales, que los informes psicológicos, médicos y sociales son favorables, que la menor Guadalupe Ramírez ha expresado su deseo de ser adoptada y que esta adopción representa claramente el interés superior de la niña, este juzgado resuelve aprobar la adopción plena de Guadalupe Ramírez por parte de Mateo Velázquez Fuentes. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Sofía fue la primera en reaccionar, abrazando a Lupita con fuerza mientras saltaba de alegría. «Ahora sí eres mi hermana de verdad», exclamó. Mateo, momentáneamente sin palabras, se limitó a abrazar a ambas niñas, mientras las lágrimas que había contenido durante toda la audiencia finalmente se derramaban libremente. «A partir de este momento», continuó el juez, «la menor será legalmente reconocida como Guadalupe Velázquez Ramírez, con todos los derechos y obligaciones que corresponden a una hija legítima. Señor Velázquez, felicidades por su nueva hija». Los trámites finales fueron rápidos, firmas, sellos, más firmas. Cuando finalmente salieron del juzgado, el sol de mediodía iluminaba la ciudad con una luz dorada que parecía presagiar buenos tiempos. «¿Y ahora?», preguntó Sofía, aún dando pequeños saltos de emoción. «Ahora», respondió Mateo, levantando a Lupita en brazos, «vamos a celebrar como corresponde. Tenemos reserva para comer en el Rincón de Puebla». «¿El mismo restaurante donde nos conocimos?», preguntó Lupita sorprendida. «El mismo», confirmó Mateo. «Pensé que sería apropiado cerrar el círculo». Teresa, que había permanecido discretamente a un lado durante la celebración familiar, comenzó a despedirse. «Los dejo para que disfruten su momento en familia. Felicidades nuevamente, Lupita». «¿Por qué te vas?», preguntó la niña desconcertada. «Tú también eres parte de esto». Teresa miró a Mateo insegura. Él extendió su mano hacia ella con una sonrisa. «Lupita tiene razón. Nos encantaría que nos acompañaras, si puedes». La comida en el Rincón de Puebla fue una celebración alegre pero íntima. El gerente, el señor Ramírez, recordaba perfectamente aquella noche meses atrás, cuando Mateo y Sofía habían invitado a una pequeña desconocida a su mesa. Conmovido por el desenlace de la historia, insistió en enviar una botella de sidra sin alcohol para brindar y un pastel especial con la inscripción «Bienvenida a la familia Guadalupe». «Es increíble cómo ha cambiado todo en unos meses», comentó Mateo mientras observaba a las niñas compartir el postre. «Si alguien me hubiera dicho aquella noche lo que sucedería después». «La vida tiene formas misteriosas de llevarnos donde necesitamos estar», respondió Teresa, su mano encontrando la de Mateo sobre la mesa, «aunque no siempre entendamos el camino». De regreso a casa encontraron una sorpresa esperándolos. Doña Remedios había transformado la sala en un espacio festivo, con guirnaldas, globos y una pancarta que rezaba «Bienvenida oficialmente, Lupita Velázquez». Varios compañeros de clase de las niñas, incluyendo a Valentina y Diego, esperaban para celebrar. Incluso Julieta estaba allí, tímida pero sonriente, su madre notablemente ausente. La tarde transcurrió entre juegos, música y risas. En un momento, Mateo se apartó ligeramente del bullicio para observar la escena. Lupita y Sofía en el centro de un círculo de amigos, Teresa ayudando a servir pastel, Doña Remedios vigilando que todo funcionara perfectamente. Una familia poco convencional, construida no por la sangre sino por el afecto y las circunstancias compartidas. «Arquitecto», lo llamó una voz a sus espaldas. Era el licenciado Mendoza, quien se había quedado para la celebración. Quería entregarle esto personalmente. Le extendió un sobre oficial. Dentro estaba el certificado de adopción,
con el nombre completo de Lupita, Guadalupe Velázquez Ramírez. Es oficial, sonrió Mendoza. Felicidades. Gracias por todo, respondió Mateo, estrechando su mano con sincera gratitud. No habríamos llegado hasta aquí sin su ayuda. Fue un placer. No todos los casos terminan tan bien como este. Me alegra haber sido parte. Mientras el licenciado se alejaba para despedirse de las niñas, Teresa se acercó a Mateo. ¿Todo bien?, preguntó, notando su expresión contemplativa. Mejor que bien, respondió él, mostrándole el certificado. Es real. Somos oficialmente una familia. Teresa sonrió, apoyando su cabeza ligeramente en el hombro de Mateo. Una familia hermosa, que esperamos que siga creciendo, añadió él en voz baja solo para ella. Teresa lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que las niñas te adoran. Y yo también. Estos meses contigo han sido un regalo inesperado. No sé qué forma tomará esto, o cuánto tiempo necesitaremos, pero sé que quiero que seas parte de nuestras vidas. Los ojos de Teresa se humedecieron. Yo también quiero eso, Mateo, más de lo que imaginaba posible después de todo lo que pasé. Un grito de Sofía interrumpió el momento. Papá, Teresa, vengan, Lupita va a cortar el pastel. Se unieron al grupo justo cuando Lupita, con manos temblorosas de emoción, se preparaba para soplar las velas de un segundo pastel, preparado por doña Remedios. Pide un deseo, le recordó Sofía. Lupita cerró los ojos por un momento, respiró hondo y luego sopló con todas sus fuerzas, apagando las 8 velas de un solo intento. Todos aplaudieron y vitorearon. ¿Qué pediste?, preguntó Diego con curiosidad. No puede decirlo o no se cumplirá, intervino Valentina con autoridad. Está bien, sonrió Lupita. De todas formas, ya se ha cumplido. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y las niñas finalmente se durmieran, agotadas por la emoción del día, Mateo y Teresa se sentaron en el jardín trasero. El cielo de Ciudad de México, excepcionalmente despejado, mostraba un manto de estrellas que parecía celebrar con ellos. ¿Recuerdas lo que dijo Lupita en el juzgado?, preguntó Mateo. Sobre que el amor es como una semilla que puede crecer en cualquier tierra si se le cuida bien. Teresa asintió. Es una niña extraordinariamente sabia. Lo es, concordó Mateo, y tenía razón. Lo que comenzó como un gesto impulsivo de bondad en un restaurante se ha convertido en esto. Una familia, un hogar, una nueva oportunidad para todos. Para todos, repitió Teresa, acercándose más a él. Bajo el aguacate centenario que daba sombra al jardín, sellaron con un beso la promesa de un futuro compartido, mientras en la casa dormían tranquilas las niñas que habían unido sus caminos. Los meses siguientes trajeron nuevos ajustes y alegrías. Mateo disolvió su sociedad con Roberto y fundó su propio estudio de arquitectura, más pequeño pero más alineado con sus valores. Teresa continuó trabajando en la clínica, pero cada vez pasaba más tiempo en la casa de Coyoacán, hasta que finalmente, un domingo de primavera, llevó sus últimas pertenencias para quedarse definitivamente. Lupita floreció académica y artísticamente. Sus dibujos comenzaron a ganar reconocimiento en concursos escolares, y su talento para las historias la convirtió en la narradora oficial de la casa. Sofía, siempre a su lado, desarrolló su propia pasión por la ciencia, convirtiendo una habitación desocupada en un pequeño laboratorio donde realizaba experimentos sencillos bajo la supervisión de Teresa. Doña Remedios, que al principio había sido cauta con los cambios, ahora bendecía cada nueva adición a la familia, incluyendo a Manchas, el gato callejero que Lupita había rescatado de la calle, recordando su propio rescate. El vecino Mondragón eventualmente se mudó, derrotado por la creciente aceptación de la comunidad hacia la familia Velázquez. Su lugar fue ocupado por una joven pareja con gemelos de la edad de las niñas, quienes rápidamente se convirtieron en amigos inseparables. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual en un restaurante de lujo, se transformó en una historia de segundas oportunidades, de puentes tendidos entre soledades, de familias formadas no por la sangre, sino por el afecto y la elección consciente. Porque a veces,
Las familias más hermosas son precisamente aquellas que se construyen día a día, superando prejuicios, venciendo obstáculos, eligiéndose mutuamente cada mañana. Cada noche antes de dormir, Lupita añadía un nuevo dibujo a la colección que cubría una pared entera de su habitación. Retratos de su familia ampliada, escenas de su vida cotidiana, momentos que quería preservar para siempre. Y en cada uno de ellos, como firma personal, dibujaba una pequeña semilla echando raíces, creciendo fuerte, transformándose en un árbol frondoso que daba cobijo a todos los que buscaban su sombra. Porque eso era, al final, lo que habían construido juntos. Un refugio de amor en medio de un mundo a veces hostil, un espacio donde cada uno podía ser auténtico, donde las cicatrices del pasado no se ocultaban, sino que se integraban en la historia compartida, donde la diferencia no separaba sino que enriquecía. Una familia improbable pero perfecta, unida por la certeza de que el amor, cuando es genuino, puede transformar destinos, sanar heridas y abrir caminos hacia futuros que ni siquiera habíamos imaginado posibles.